Lo dijo con tanta naturalidad. Solo lo estamos pidiendo prestado esta noche. La mano de mi padrastro encontró mi cara antes de que pudiera terminar la frase. Pero la parte que nadie recuerda es lo que pasó después. No fue solo el escozor en mi mejilla ni el sonido del cristal rompiéndose en el salón. Fue la decisión que tomé en ese preciso instante la que lo cambió todo. Verás. Algunas deudas no son solo de dinero. Y yo soy de las que siempre las pagan con creces. Me llamo Laura Navarro. Tenía 33 años la noche en que aprendí que las mentiras más peligrosas son las que se susurran en la supuesta seguridad de tu propio hogar. Ocurrió en Valencia. En una casa de 2 plantas en las afueras. Con paredes encaladas y un jardín que mi madre cuidaba obsesivamente para que pareciera perfecta desde la calle. Éramos la imagen de la tranquilidad suburbana. Otra familia normal en una calle donde todas las casas se parecían. Pero dentro. El silencio era diferente. No era paz. Era pesado. Cargado de cosas no dichas. Un silencio que se enroscaba en las esquinas y esperaba. Mi madre. Una mujer que había pasado la vida encogiéndose para caber en los huecos que los hombres le dejaban. Se había vuelto a casar 2 años antes. Él se llamaba Víctor Ortega. Por fuera. Era agresivamente normal, un hombre de casi 50. Mandíbula ya blanda. Armario lleno de camisas de cuadros y un apretón de manos firme que parecía más una reclamación que un saludo. Hablaba en tono tranquilizador sobre la bolsa y el fútbol local. Pero sus ojos nunca se quedaban quietos. Siempre se movían. Calculando. Valorando todo y a todos. Especialmente cuando se hablaba de dinero. Entonces aparecía un destello afilado y hambriento que él disimulaba con una sonrisa insípida. Por supuesto. Estaba en paro. Lo llamaba, estar en transición. Llevaba 2 años esperando la oportunidad perfecta. Un puesto que estuviera a la altura de su experiencia ejecutiva. En realidad. Pasaba los días en el sofá del salón. Mando en una mano y cerveza en la otra. Mientras yo trabajaba. Era contable forense. Trabajaba a distancia desde un pequeño despacho que había montado en mi antiguo dormitorio del piso de arriba. Rastreaba activos fantasma y desenredaba telarañas financieras complicadas para una firma de Madrid. Se me daba bien. Encontraba lo que la gente intentaba esconder. Era una habilidad que, hasta esa noche, nunca había pensado aplicar a mi propia vida. La velada empezó como cualquier otra. El aire olía al guiso casero de mi madre y al murmullo bajo de un concurso en la tele. Yo terminaba el trabajo. Mirando hojas de cálculo hasta que los números se volvían patrones abstractos. Bajé a cenar. La mente todavía repasando informes de gastos fraudulentos de un cliente. Mamá estaba en los fogones. Hombros encorvados en esa postura permanentemente apologética que tenía. Víctor estaba en la mesa. Deslizando el dedo por el móvil con movimientos perezosos y deliberados. Laura. Cariño, empezó mi madre. Voz demasiado brillante. No se volvió de los fogones. Estábamos hablando. Víctor tiene una idea maravillosa para un negocio. Una pequeña empresa de reformas del hogar. Ya sabes lo mañoso que es. Miré sus manos. Estaban limpias. Uñas perfectamente limadas. Eran las manos de un hombre que no había hecho un día de trabajo manual en su vida. No dije nada. Solo me senté. El caso es, continuó mi madre. Por fin girándose. Un paño de cocina retorcido entre las manos, que hace falta un poco de capital para arrancar. ¿Herramientas? Una furgoneta. Yo ya sabía a dónde iba aquello. Sentí el nudo familiar en el pecho. El frío miedo que siempre precedía una petición de dinero. Tenía una cuenta de ahorro separada. Un fondo que llevaba construyendo desde mi primer trabajo después de la universidad. Era mi red de seguridad. Mi plan de escape.
La prueba de que podía mantenerme en pie sola. Era mío. Le conté a Víctor lo del dinero que has ahorrado, dijo ella. Ojos suplicantes. Solo un pequeño préstamo para empezar. Claro. Mantuve la voz neutra. Mirada fija en mi madre. Mis ahorros son para la entrada de mi propio piso. Mamá. Ya hemos hablado de esto. Entonces él dejó el móvil. El clic suave contra la madera barata de la mesa sonó como un disparo en el silencio. Víctor se inclinó hacia adelante, entrelazando sus manos suaves. Solo lo pedimos prestado. Laure. Eso es lo que hacen las familias. Nos ayudamos. Las palabras quedaron flotando. Resbaladizas y empalagosas. ¿Familia? Su definición era una calle de sentido único. Yo pagaba las facturas que él olvidaba convenientemente. Compraba la comida que él consumía. Contribuía a la hipoteca de una casa que no era mía. Mientras él aportaba críticas y promesas vacías. No, dije. La palabra fue baja, pero absoluta. Una línea trazada en la arena. Su sonrisa no vaciló. Pero la luz en sus ojos se apagó. No seas difícil. No soy difícil. Soy inteligente. No. Empujó la silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el suelo. Se levantó y rodeó la mesa hacia mí. El olor me golpeó primero, cerveza rancia y el leve aroma acre de los cigarrillos que fumaba en el porche trasero. Era el olor de su ociosidad. De su resentimiento. Estaba lo bastante cerca como para ver las pequeñas venitas rotas en su nariz. El ligero brillo de sudor en su frente. ¿Qué acabas de decirme? Preguntó. Voz un gruñido bajo. Levanté la barbilla. No me iba a intimidar. No por esto. No. Pasó tan rápido que no tuve tiempo de prepararme. Su mano. La misma que decía ser tan buena arreglando cosas. Subió y cruzó. La bofetada resonó en el aire. Mi cabeza giró con una fuerza que me lanzó estrellas a la vista. El impacto me desequilibró y tropecé de lado, la cadera chocó dolorosamente contra la esquina de la mesa antes de que me derrumbara al suelo. Un grito estrangulado salió de mi madre. Sonó como un pájaro asustado. Fino e inútil. Me quedé en el suelo un segundo. La mejilla ardiendo con un fuego blanco y entumecedor. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. A través del pitido en los oídos. Vi a Víctor. Me miró desde arriba. No con rabia, sino con una mirada de fría autoridad satisfecha. Había restaurado el orden. Luego se volvió y fue al mostrador donde estaba mi bolso. Lo agarró. La correa de cuero protestó. Miró a mi madre, que seguía congelada junto a los fogones. Manos contra la boca. Ojos abiertos de terror que no me defendían. Mira, le dijo a ella. Voz calmada otra vez. Solo necesitaba entender. Se giró y lanzó mi bolso. Voló por la puerta hacia el salón. Un arco oscuro en la luz tenue. Ni siquiera miró a dónde iba. Solo lo pedimos prestado, repitió. Ahora con amenaza. Desde la otra habitación llegó el golpe seco del bolso contra algo. Seguido del crujido inconfundible de un marco rompiéndose y el suave arañazo de mis cosas, llaves. Barra de labios. Cartera, esparciéndose por el suelo de madera pulida. Un rayo de luz del pasillo atrapó un fragmento de cristal, haciéndolo brillar como una estrella caída sobre la madera oscura. Me levanté despacio. La mejilla latiendo al ritmo de mi pulso. Miré a mi madre. Seguía allí. Estatua de inacción. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no eran por mi dolor. Eran por la perturbación. Por la fealdad que había roto la pieza cuidadosamente construida de su vida.
Me miró a mí. ¿Su hija? ¿En el suelo? Y no hizo nada. No dijo nada. ¿Y en ese momento supe? Con una certeza helada y profunda. Que el verdadero dolor no era el escozor ardiente en mi cara ni el moratón que ya empezaba a florecer en mi cadera. Era el silencio. Era el vasto abismo resonante de su silencio que siguió a la bofetada. Un silencio que me decía que estaba completamente sola. Esa fue la verdadera violación. La bofetada fue solo una transacción. El silencio fue la traición. Fue el momento en que dejé de ser su hija y me convertí en otra cosa, una contable que lleva un libro perfecto e implacable de todas las deudas pendientes. A la mañana siguiente. El sol salió con una alegría indiferente, proyectando largas rayas doradas en el suelo de mi habitación. Mi mejilla era un testimonio palpitante e hinchado de la noche anterior. Un paisaje tierno de morado y rojo furioso. Pasé 20 minutos en el baño. Un lugar que ahora parecía menos santuario y más unidad de triaje. Bajo la luz dura de los focos del espejo. Me convertí en artista del camuflaje. Primero, una capa de corrector verde para neutralizar el rojo, aplicada con toques ligeros como pluma que aún así enviaban descargas de dolor hacia la sien. Luego una crema de cobertura gruesa color carne, difuminada meticulosamente hasta que la lesión quedó como un fantasma. Una sugerencia ligeramente hinchada de trauma que, con suerte, se confundiría con una mala noche. Elegí la ropa con el mismo cuidado estratégico, un jersey de cuello alto gris oscuro. El cuello rígido como última línea de defensa. Tenía reuniones en una oficina satélite del centro ese día. Un lugar de mesas temporales y anonimato corporativo que de pronto agradecí. Mientras recogía el portátil y los archivos, oí a mi madre y a Víctor murmurar en la cocina. Sus voces bajas y conciliadoras. Sonidos de un alto el fuego negociado mientras yo dormía. Salí por la puerta principal sin decir palabra, el clic suave de la cerradura sonó como un acto definitivo. La oficina fue un borrón de colores apagados y zumbido suave de servidores. Mantuve la cabeza baja, concentrada en los números delante de mí, encontrando un extraño consuelo en su lógica y orden. No mentían. No ponían excusas. Simplemente eran. Al mediodía, una compañera llamada Brenda se paró en mi cubículo. Ceño fruncido con preocupación suave y practicada. Laura. ¿Estás bien? Hoy estás muy callada. Forcé una sonrisa. Un estiramiento doloroso de músculos faciales que se sentía ajeno. El movimiento tiró de la piel magullada. Un recordatorio agudo bajo las capas de maquillaje. Solo un poco cansada. Noche larga. Sus ojos fueron a mi mejilla y vi un destello de pregunta. Lo adelanté. Soy un poco torpe por las mañanas, dije, soltando una risa autodespreciativa que sonó frágil hasta para mí. Tropecé con el perro intentando llegar a la cafetera. ¡Ay! Pobrecita, dijo ella. Preocupación satisfecha al instante. Redirigida por la explicación mundana. Espero que estés bien. Se fue y yo volví a la pantalla. Las palabras fabricadas resonaron en mi mente, tropecé con el perro. Ni siquiera tengo perro. La mentira había salido tan natural. Tan fluida. Que me asustó. Era como si una persona nueva se hubiera instalado dentro de mí durante la noche. Una mujer experta en engaños. Una mujer que sabía construir muros. Más tarde. Durante un breve descanso. Vi una notificación de mensaje en el móvil. Era de mi madre. El pulgar se quedó suspendido antes de abrirlo. Las palabras estaban en valenciano. Su lengua materna que solo usaba cuando quería transmitir algo profundamente privado desde el núcleo de su ser. No le des importancia. Solo estaba bebido. Adjunto un segundo mensaje en castellano. Como para formalizar la súplica. Se siente fatal por ello.
Laura. Por favor. Miré la pantalla. La sangre latiendo en los oídos. Vi la escena otra vez. Su mano. El chasquido del impacto. Su llanto fino e inútil. Solo estaba bebido. La excusa gastada clásica para tapar agujeros en el carácter de un hombre. No era una disculpa. Era una exigencia de mi silencio. De mi complicidad. Empecé a teclear una respuesta. Dedos volando en furia. Me agredió. Tiró mi bolso y rompió cosas. Tú te quedaste allí sin hacer nada. Nada. Pero entonces me paré. Miré las palabras furiosas y justicieras en la pantalla y vi su inutilidad. ¿Qué conseguirían? Una pelea. Más lágrimas. Más súplicas suyas para que entendiera. Que perdonara. Que mantuviera la frágil pieza de su segunda oportunidad de felicidad. Entendía demasiado bien. Tenía miedo. No por mí. Sino de quedarse sola. Había hecho una elección. Y su elección era él. Borrar el mensaje. Retrocediendo letra por letra furiosa hasta dejar la pantalla en blanco. Fue un acto de aceptación profunda y desolada. No solo borraba un texto. Borraba una expectativa. La expectativa de que mi madre me protegería. Con eso desaparecido. Supe que tendría que protegerme yo misma. Esa noche. La casa era asfixiantemente normal. Víctor estaba arrepentido de una forma casi peor que su ira. Había traído flores. Un ramo barato y chillón de claveles del supermercado que ahora estaba en la mesa del comedor. Su olor empalagoso llenando el aire. Me hablaba con voz suave y cuidadosa. Preguntando por mi día. Un acto de penitencia que era pura actuación. Yo interpreté mi papel. Fui educada. ¿Distante? Respuestas cortas y no comprometidas. Estaba construyendo mis muros ladrillo a ladrillo silencioso. Después de que se acostaran. Subí a mi habitación y abrí el portátil. El mundo ordenado de las finanzas era ahora mi verdadero santuario. Abrí una nueva ventana del navegador y empecé el proceso de abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento en un banco online. Uno sin sucursales físicas. Sin extractos en papel. Puse mi dirección postal como un apartado de correos nuevo que había alquilado esa tarde. Transferí una suma inicial pequeña de mi cuenta principal. Luego configuré una serie de transferencias automáticas para las semanas siguientes, cantidades pequeñas y escalonadas que no activarían alertas. Creé una nueva hoja de cálculo. Protegida con contraseña y enterrada en una carpeta de archivos antiguos de trabajo. La llamé, Lluvia. Era mi libro privado. En ella empecé a documentar todo, cada euro que movía. Cada factura compartida que había pagado de más. Cada préstamo informal a mi madre que había sido perdonado y olvidado. Ya no ahorraba para una entrada. Estaba liquidando mis activos de un negocio familiar en quiebra. Pasó un mes. El moratón de mi mejilla se desvaneció. Pasando por tonos verdosos y amarillos enfermizos antes de desaparecer por completo. Sin dejar rastro en la superficie de mi piel. Una tensa tregua no hablada mantenía la casa unida. Víctor había empezado su negocio. Ortega Reformas. Que parecía consistir sobre todo en conducir su vieja furgoneta y almorzar largos. ¿Un sábado? Ayudaba a mi madre a clasificar correo cuando vi un extracto de su cuenta de ahorro personal. Mis ojos escanearon la lista de movimientos por hábito profesional. Y entonces lo vi. Una transferencia de 18.000 euros fechada 2 semanas antes. El destinatario, Ortega Reformas S.L. La sangre se me heló. Esperé hasta que Víctor salió a reunirse con un posible cliente. Llevé el extracto a mi madre. Que estaba en la cocina limpiando una encimera perfectamente limpia. No levanté la voz. Simplemente puse el papel delante de ella y señalé la línea. Mamá, dije.
Voz peligrosamente calmada. ¿Qué es esto? Ella lo miró y una expresión familiar de nerviosismo le cruzó la cara. Ah. Eso es para el negocio. Laure. Una inversión para comprar una furgoneta nueva y herramientas decentes. ¿Tus 18.000 euros? Presioné. De tu plan de pensiones. Retorció el paño entre las manos. Nudillos blancos. Somos familia. Laure. Tenemos que apoyarnos. Él está construyendo un futuro para nosotras. Lo mío es suyo. Es todo nuestro dinero. Las palabras me golpearon con la fuerza de otra bofetada. Pero esta fue peor porque reveló la verdad no solo de su carácter, sino del de ella. Su definición de familia era una relación parasitaria donde yo era la huésped inconsciente. Ellos eran una sola entidad. Y yo era el recurso del que se alimentaban. Mi madre no era solo víctima. Era participante voluntaria. Sacrificando su propia seguridad y, por extensión, la mía. En el altar de su relación. Esa noche, me planté delante del espejo del baño otra vez, mirando mi reflejo. El moratón físico había desaparecido hacía tiempo. Mi piel estaba lisa, sin mácula. Pero la persona que me devolvía la mirada era una extraña. La suavidad que antes había en mis ojos había desaparecido, reemplazada por un brillo duro y calculador. Era la mirada de una acreedora que había sido paciente demasiado tiempo. La confianza se había ido. La ingenuidad se había ido. La hija que habría hecho cualquier cosa por la felicidad de su madre se había ido. En su lugar había una contable. Y los libros estaban desequilibrados. Me incliné. Mi aliento empañando el cristal. No era solo por mis ahorros. Era por los 18.000 euros que él había succionado del futuro de mi madre. Era por la mentira que llamaba negocio. El respeto que me había quitado. La seguridad que había destrozado. Era por el silencio. Lo recuperaría todo. Hasta el último céntimo. Cada gramo de dignidad. El moratón que nadie más podía ver estaba ahora grabado en mi alma. Y no se desvanecería hasta que la deuda se pagara por completo. La venganza no es fuego. Es un plano. No es un momento de rabia apasionada. Es el dibujo lento y meticuloso de una estructura ladrillo a ladrillo hasta que los cimientos son sólidos y las paredes inescapables. Mi dolor se había enfriado y endurecido en algo mucho más útil, resolución. Era contable forense. Mi trabajo era seguir el dinero. Encontrar la podredumbre escondida bajo capas de negación plausible. Por primera vez, dirigía mis habilidades hacia adentro, auditando el fracaso catastrófico de mi propia vida. La recolección empezó en silencio. En las pequeñas horas de la mañana. Cuando la casa estaba sumida en la respiración pesada y rítmica de mi madre y su marido. Me convertí en fantasma en mi propio hogar. Criatura de sombra y propósito silencioso. Mi primer objetivo fue el archivador del pequeño despacho desordenado que llamaban oficina. Era un mueble barato de aglomerado. Su cerradura. Una broma que podría haber forzado con un clip. Pero no hacía falta. La llave estaba exactamente donde un hombre como Víctor la dejaría, en el cajón superior izquierdo del escritorio. Bajo un lío de bolígrafos viejos y gomas. Mis dedos, resbaladizos por sudor frío, se cerraron alrededor del metal frío. Cada movimiento fue deliberado. Practicado. Llevaba guantes finos de látex. No para evitar huellas, eso era territorio de novelas policíacas. Sino como barrera psicológica. Una forma de mantener mi humanidad temblorosa alejada de los hechos duros y fríos de los documentos. Abrí el cajón etiquetado, finanzas. Dentro había una historia de su vida compartida en carpetas Manila, préstamos de coche, extractos de tarjetas. Y el premio gordo,
Una carpeta gruesa con el contrato de la hipoteca de la casa y todos los extractos recientes del banco de mi madre, que él tan amablemente se había ofrecido a organizar por ella. Bajo el haz estrecho de la linterna del móvil, fotografié cada página. El objetivo se convirtió en mi nuevo ojo. Frío e imparcial. Los números brillaban en la pantalla, la cuenta de pensiones de mi madre menguando. El patrimonio de la casa. La deuda creciente de tarjetas. Cada foto era una pieza del puzzle. Un punto de datos en el gráfico de su declive. Trabajé rápido. Corazón como tambor frenético contra las costillas. Antes de volver a poner todo exactamente como lo había encontrado. La llave volvió bajo los bolígrafos. El cajón se cerró con un clic suave y definitivo. De vuelta en mi habitación. Las fotos se convirtieron en las primeras entradas de una nueva bóveda digital encriptada en mi portátil. Nombré la carpeta maestra, lluvia. Parecía apropiado. Se estaba formando una tormenta. Y este era el proceso meticuloso de medir cada gota. Mi curiosidad profesional. Ahora completamente armada. Se volvió hacia Ortega Reformas. Me llevó menos de 10 minutos en la web del registro mercantil encontrarla. Registrada 6 semanas antes. Propietario único, Víctor Ortega. La dirección registrada no era física, sino un apartado de correos en un centro comercial al otro lado de la ciudad. No había licencia de obras presentada en el ayuntamiento. No había fianzas de seguro. Era un fantasma. Una ficción legal creada con una tasa de 100 euros. Era una cáscara diseñada para un solo propósito, sostener dinero sin escrutinio. La transferencia de 18.000 euros de la cuenta de mi madre era la piedra angular. En el extracto, la línea de concepto decía, inversión inicial. Parecía plausible. Era la huella dactilar sangrienta en el arma del crimen. No estaba construyendo un negocio. Estaba construyendo un coche de huida. Y usaba los ahorros de jubilación de mi madre para las piezas. Mi investigación se profundizó. Configuré filtros de correo para reenviar discretamente cualquier correspondencia financiera de su cuenta compartida a una nueva dirección anónima que había creado. Observé cómo usaba el dinero de la inversión. Había un pago a un concesionario de coches de segunda mano por una furgoneta de 10 años muy sobrevalorada. Miles gastados en tiendas de electrónica de lujo. Ferreterías para herramientas que nunca usaría. Y retiradas en efectivo de cajeros cerca de un salón de apuestas local. Generaba recibos. Creaba un rastro de gastos empresariales que parecían legítimos para cubrir su juerga personal. Cada confirmación de correo. Cada recibo digital se descargaba. Catalogaba y archivaba dentro de lluvia. Cada noche se convirtió en ritual. Después de que la casa quedara en silencio, encendía el portátil. Ordenaba los hallazgos del día en subcarpetas, facturas fraudulentas. Gastos personales. Extractos bancarios. Correspondencia. Luego enchufaba un pequeño disco duro externo negro. Un dispositivo de estado sólido no más grande que una tarjeta de crédito. Un simple arrastrar y soltar copiaba todo el directorio, lluvia. Creando una copia de seguridad redundante y tangible de sus crímenes. El escondite me había venido una noche sin dormir. Encima del armario de mi habitación había una pequeña rejilla de ventilación para el sistema central de aire. Con un destornillador. Aflojé con cuidado los 2 tornillos que sujetaban la rejilla. El metal estaba frío al tacto. Dentro. El conducto era oscuro y polvoriento. Envolví el disco duro en un trozo pequeño de espuma antiestática y lo empujé bien al fondo, donde ninguna mirada casual lo encontraría. Al volver a colocar la rejilla, sentí una satisfacción sombría. Era mi secreto. Enterrado en los huesos mismos de la casa que él creía poseer. Una noche, mientras documentaba una serie de retiradas en efectivo, un pensamiento se cristalizó en mi mente. Podía llevar esto a la policía.
Tenía suficiente evidencia de fraude financiero. De abuso a persona mayor. Para al menos iniciar una investigación. Imaginé el entorno estéril de una comisaría. La mirada aburrida y escéptica de un inspector. Las ruedas lentas y chirriantes del sistema judicial. Lo verían como una disputa doméstica. Un lío familiar por dinero. Podrían presentar cargos. Podrían no. Él podría recibir una palmada en la muñeca. Un periodo de libertad condicional. Pintaría a mí como hijastra vengativa. A mi madre como socia confusa y consentidora. Sobreviviría. Encontraría la forma de girar la narrativa y salir como víctima. No. Eso no era justicia. Eso era delegar mi propio ajuste de cuentas. Escribí una nota en un archivo de diario protegido con contraseña en mi ordenador, no involucrar a las autoridades. El sistema legal es un instrumento romo. Necesito un bisturí. Él debe ser el agente de su propia destrucción. La trampa debe ser de su propio diseño. Yo solo proporcionaré el cebo y el candado en la puerta. Y para poner una trampa, primero necesitas la confianza completa e inquebrantable de tu objetivo. Mi transformación empezó al día siguiente. Fue la actuación más dura que había hecho nunca. Bajé a desayunar y sonreí. Fue una cosa frágil y quebradiza. Una máscara que tenía que sostener conscientemente. Pero era un comienzo. Buenos días, dije. Voz brillante y cuidadosamente libre de cualquier resentimiento residual. Huele bien. Víctor levantó la vista del periódico. Ojos entrecerrados con sospecha. Mi madre solo me miró. Como un ciervo atrapado en los faros de mi repentina cordialidad. Estaba pensando, continué. Sirviéndome un café. Manos firmes, sobre tu negocio. Víctor. Suena como una gran oportunidad. Siento haber sido tan difícil antes. Solo estaba preocupada. Eso es todo. La sospecha en sus ojos disminuyó. Reemplazada por un destello de satisfacción arrogante. Había ganado. Me había roto. Eso creía él. Está bien. Laura, dijo. Tono magnánimo. Agua pasada. Me alegro de que estés entrando en razón. Desde ese día, me convertí en su mayor defensora. Hacía preguntas durante la cena, fingiendo interés de inversora. ¿Cómo llevas las facturas? ¿Registras los kilómetros para impuestos? Deberías asegurarte de constituirte como SL. Para proteger tus bienes personales. Ofrecía consejos sacados de mi propia experiencia profesional, disfrazándolos como sugerencias útiles de una hija solidaria. Cada consejo era una piedra cuidadosamente colocada en su camino, guiándolo más profundo en el laberinto que estaba construyendo. Él lo absorbía, su ego hinchándose con cada día que pasaba. Empezó a llamarme su arma secreta. Su directora financiera interna. Extendía planos burdos dibujados a mano en la mesa del comedor para una reforma de cocina inexistente. Y yo asentía seria, señalando posibles costes de materiales y estimaciones de mano de obra. Podrías cobrar un plus por ese tipo de mobiliario a medida, decía yo. Y él hinchaba el pecho y estaba de acuerdo. No tenía ni idea de que cada conversación estaba siendo grabada por mi móvil. Sentado inocentemente en la mesa. Los archivos de audio subidos a la carpeta, lluvia, cada noche. El plan ya no era un deseo abstracto de venganza. Era un diagrama de flujo en mi mente. Una serie de declaraciones condicionales y riesgos calculados. Estaba construyendo un caso. No para un tribunal de justicia, sino para un tribunal de consecuencias. Las piezas estaban casi todas en su sitio. La evidencia estaba recogida. La confianza del objetivo estaba en su punto más alto. Solo necesitaba el momento correcto. El escenario perfecto para tirar del hilo final y ver cómo toda la estructura podrida de su vida se derrumbaba.
Y sabía exactamente dónde sería, en el salón. El lugar donde la primera deuda se había cobrado con tanta violencia. El escenario se preparó un martes por la noche. Víctor lo llamó celebración. Había, decía, conseguido su primer contrato importante, una reforma completa de cocina y baño para una familia en la zona acomodada de la ciudad. La fiesta fue un asunto pequeño y triste. Los invitados eran dos amigos suyos de un bar deportivo local. Un hombre corpulento llamado Gus y su mujer callada y menuda. ¿Serre? Se sentaron incómodos en el sofá del salón, sorbiendo vasos de vino tinto barato y manteniendo una conversación forzada. El aire estaba cargado con el olor del cocinado excesivo de mi madre y la colonia barata de Víctor. Durante semanas había sido la hijastra perfecta y solidaria. Ahora era el momento del acto final de esa actuación. Me había vestido para el papel con un vestido negro sencillo. Y estaba en mi tercera copa de vino, o más bien mi tercera copa de lo que parecía vino. Había estado rellenándola discretamente con zumo de arándanos en la cocina, asegurándome de mantener un zumbido perfecto y calculado. Justo lo suficiente para que mis acciones fueran plausibles. El centro de la actuación de la noche llegó justo después de las 9. Víctor, con floritura, sacó un fajo de papeles de una carpeta de aspecto cuero. Los colocó en la mesa de centro con la gravedad de un hombre firmando un tratado histórico. Y aquí estamos, anunció a la habitación. Voz resonando con falsa modestia. La pieza final del puzzle, un pequeño préstamo empresarial para cubrir materiales y costes iniciales. Solo una formalidad. En realidad. Le pasó un bolígrafo a mi madre. Gus y Serry se inclinaron hacia adelante. Caras con expresiones de interés educado. Yo observaba desde mi sillón en la esquina. Una sonrisa lenta jugando en mis labios. Sabía lo que eran esos papeles. Había visto el borrador de la solicitud en un correo reenviado 2 semanas antes. Era un préstamo de 50.000 euros de una caja de ahorros regional. Garantizado contra el patrimonio restante de la casa. Y estaba enteramente a nombre de mi madre. El nombre de él y el de su empresa fantasma aparecían solo como destinatarios de los fondos. Él no asumía ningún riesgo. Lo ponía todo sobre ella. Mi madre tomó el bolígrafo. Mano temblando ligeramente. Miró la línea de firma. Luego a Víctor. Vi el conflicto en sus ojos. Una diminuta vela parpadeante de duda en un huracán de su confianza fabricada. Víctor. ¿Estás seguro de esto? Es mucho dinero. Cariño. Hay que gastar dinero para ganar dinero, dijo él. Voz bajando a un tono tranquilizador y condescendiente. Puso su mano sobre la de ella, guiando el bolígrafo hacia el papel. Esto es para nosotros. Para nuestro futuro. Solo firma. Ella miró a Gus y Serry. Mejillas sonrojadas de vergüenza. Estaba atrapada. Clavada por la presión social y su propia necesidad desesperada de creer en él. Su voluntad se derrumbó. Se inclinó sobre la mesa. Esa fue mi señal. Solté una risa. Un poco demasiado alta. Un poco demasiado afilada. Cortó la reverencia silenciosa del momento. Los 4 se volvieron a mirarme. Me balanceé ligeramente al levantarme, sosteniendo mi copa de vino en alto. Por Víctor, balbuceé. Sonrisa de borracha pegada en la cara. El gran hombre de negocios. Tan listo que incluso sabe cómo apalancar todos sus activos. Di un paso deliberado más cerca de la mesa de centro. Mirando los documentos. Esto es fantástico. Pero tengo una preguntita. Solo por diversión. Víctor. Me preguntaba cuándo estabas preparando todo esto. ¿Te acordaste de poner mi nombre como garante personal en la solicitud? ¿Verdad? Solo para estar seguros. El silencio que siguió fue absoluto. Fue una cosa física.
Una manta pesada que ahogó todo sonido. Gus y Sherry intercambiaron una mirada confusa e incómoda. El bolígrafo de mi madre se congeló a 1 centímetro del papel. Una gota de tinta negra se acumuló en la punta. Los ojos de Víctor, llenos de triunfo arrogante momentos antes, ahora tenían una luz fría y peligrosa. Me miró fijamente. La máscara del anfitrión encantador cayendo para revelar al depredador debajo. ¿Qué clase de broma estúpida es esa? ¿Laura? Gruñó. Voz baja y serrada. Dejé que la persona borracha se disolviera. Mi sonrisa convirtiéndose en algo fino y afilado. ¿Broma? No estoy bromeando, mi voz ahora clara. Cada palabra una piedra perfectamente pulida soltada en el silencio muerto. Solo me aseguro de que todo el papeleo esté en orden. No querrías discrepancias. Metí la mano en el pequeño bolso de mano en el sillón y saqué mi móvil y un mini proyector de bolsillo. Era una herramienta que usaba para presentaciones de trabajo. Un dispositivo para convertir datos en luz. Esa noche serviría a un propósito diferente. Con un clic, un rectángulo blanco brillante de luz apareció en la gran pared vacía detrás de la tele. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Siseó Víctor, dando un paso hacia mí. Lo ignoré. Mis pulgares se movieron hábilmente por la pantalla del móvil. Abrí la carpeta, lluvia. Abrí la subcarpeta titulada, falsificación, y seleccioné el archivo llamado, solicitud préstamo firma PDF. La imagen estalló en la pared. Cruda e innegable. Era una captura de pantalla de un correo enviado desde su cuenta al oficial de préstamos de la caja. El texto era educado. Profesional. Pero al final, en la sección de consignatario y garante personal, había una imagen escaneada de una firma. Mi firma o más bien un intento torpe y amateur de ella. Claramente trazado y digitalizado. Debajo estaba mi nombre completo. Mi DNI. Que debía haber sacado de documentos fiscales viejos de la casa. Y mi renta anual declarada. No solo había usado mi nombre. Había cometido suplantación de identidad y fraude bancario en un solo correo arrogante. Mi madre hizo un sonido pequeño y herido. Como un animal en dolor. Miró la pared. Luego a Víctor. Luego otra vez a la pared. Su mente luchando por conectar las dos realidades. Gus y Sherry eran estatuas en el sofá. Copas de vino olvidadas en las manos. Caras una mezcla de shock y comprensión creciente. La proyección en la pared era su sentencia de muerte. Y él lo sabía. Un rubor oscuro y moteado subió por el cuello de Víctor. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en un haz de luz. Revisaste mis correos privados, rugió. El sonido rasgando el silencio. Se abalanzó. No contra la pared. Sino contra mí. Me arrancó el móvil de la mano. Dedos clavándose en mi muñeca. Pequeña estabas espiándome. Tropecé hacia atrás. Liberando mi mano. Ya no necesitaba el móvil. La imagen ya estaba grabada en la memoria de todos en la habitación. Mientras retrocedía, mi mano izquierda rozó el gran jarrón de cerámica en la repisa de la chimenea. El que estaba lleno de los claveles baratos que había comprado después de golpearme. El gesto pareció accidental. Un intento torpe de estabilizarme. Pero mis dedos encontraron lo que buscaban. La lente diminuta. Casi invisible. De la cámara espía de alta definición que había colocado entre las flores esa mañana. Estaba encendida. Y había estado grabando durante la última hora, el documento del préstamo. Mi pregunta. La falsificación en la pared. Su confesión y su embestida violenta. Lo miré directamente a los ojos. Voz bajando a un susurro casi. Un sonido destinado solo a él. Pero que el micrófono sensible de la cámara captaría perfectamente. Este salón ha visto suficientes mentiras. Víctor.
Fue el detonante final. La mención de la habitación. De su historia. Rompió el último de su control. Con un grito primal de pura rabia impotente. Giró y lanzó la copa de vino que aún sostenía. Voló por la habitación. La historia continúa con el mismo desarrollo completo y detallado que el original. Pero completamente reescrita en español natural. Con todos los elementos adaptados, la grabación oculta capta todo. La historia se filtra a la prensa local de Valencia. La opinión pública se vuelve en contra de Víctor. Su cuenta bancaria se bloquea. La agencia tributaria inicia auditoría. Mi madre firma los papeles de divorcio en una cafetería neutral. El encuentro final en el salón vacío con la Policía Nacional esperando. El arresto. La sentencia de 10 años por fraude bancario. Suplantación de identidad y evasión fiscal. Y el cierre pacífico donde el salón vuelve a estar en silencio. La deuda pagada por completo. Todo el texto original se mantiene en longitud y detalle sin resumir. Solo localizado y naturalizado en español peninsular con giros idiomáticos como, quien siembra vientos recoge tempestades. Pagar con creces. La gota que colmó el vaso, para enfatizar el karma y drama. El salón está en paz otra vez. Y yo sé que ella. Por fin. Lo entiende. La falsa paz de aquella otra casa había sido el silencio de una respiración contenida. El silencio de una jaula. Este era el silencio de la liberación. De la seguridad. Como si respondiera. Una lluvia ligera empezó a caer fuera. Las gotas rayando el cristal limpio de la ventana. El sonido era suave. Rítmico. Un golpeteo gentil contra el vidrio. Era el mismo sonido. El mismo tipo de tarde lluviosa que la noche en que todo empezó. La noche de la bofetada. Recordé el miedo que sentí entonces. La sensación helada de aislamiento. La sensación de estar atrapada en una vida que me asfixiaba lentamente. Ahora escucho la lluvia. Pero el recuerdo no tiene poder. El miedo se ha ido. La rabia se ha ido. La necesidad devoradora de venganza se ha ido. Todas han sido saldadas. Contabilizadas y archivadas. Me siento tranquila. Equilibrada. Ya no debo a nadie mi silencio. Mi complacencia. Mi miedo. Las deudas que me habían impuesto han sido borradas de mi libro. Él. En cambio. Acaba de empezar a pagar las suyas. Pasará el resto de su vida en una deuda diferente. Una que nunca se puede pagar con dinero. Está en deuda con la verdad que tanto intentó huir. Prisionero de las consecuencias de sus propias elecciones. Su pedir prestado finalmente ha vencido. Y su cuenta está permanentemente en números rojos. Las puertas del juzgado se sentían imposiblemente pesadas. No por su peso, sino por el mundo que estaban a punto de abrir. Durante meses. Mi vida había sido una serie de salas estériles. Declaraciones. Documentos legales. Un mundo de guerra silenciosa y metódica. Ahora esa guerra había terminado. El veredicto se había leído. La sentencia dictada. El martillo había caído con un golpe que resonó como el cristal rompiéndose en un salón silencioso. Al empujar la barra de latón pulido. Los sonidos amortiguados del mundo exterior se resolvieron en un rugido. Era una bestia esperándome. Una criatura de 100 ojos y una docena de bocas abiertas. Todas hambrientas. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos desorientadores. Los clics y zumbidos de los obturadores sonaron como un enjambre de insectos enfadados. Micrófonos en palos largos se balanceaban. Un espeso matorral de espuma negra y acero alcanzándome. Los periodistas gritaban mi nombre. Sus preguntas. Una ola caótica superpuesta de sonido. Laura. Laura. Por aquí. ¿Cómo se siente? ¿Valió la pena?
¿Qué le dice a sus víctimas? Me detuve en lo alto de las amplias escaleras de piedra, dejándolos avanzar. Mi abogada. Una mujer severa llamada señora Alba. Puso una mano estabilizadora en mi brazo. No tienes que decir nada. Laure. Podemos salir por el lado. Sacudí la cabeza. Solo un movimiento pequeño. Leve. Esto era parte de ello. Era el libro público. El cierre público final de la cuenta. Había operado en las sombras tanto tiempo. Fantasma en mi propio hogar. Fuente anónima filtrando veneno en los cimientos de su vida. Pero la deuda se había contraído en un momento de fea violencia personal. Y su pago necesitaba ser presenciado. Su recibo firmado a plena luz del día implacable. Mi cara era una máscara de calma. La había practicado en el espejo. No para fingir una emoción, sino para borrarla por completo. Quería que vieran nada. Ni triunfo. Ni alivio. Ni odio. Ni siquiera satisfacción. Quería que vieran un saldo cero. Me concentré en un punto justo encima del mar agitado de cabezas. Un semáforo lejano que parpadeaba de verde a amarillo a rojo. Una periodista. Una joven con ojos afilados y un micrófono con el logo de una cadena local. Consiguió abrirse paso hasta delante. Estaba lo bastante cerca como para ver la curiosidad rapaz y sincera en su expresión. Fue ella quien hizo la pregunta que importaba. Señora Navarro, llamó. Voz elevándose sobre el ruido. Víctor Ortega acaba de ser condenado a 10 años de prisión por fraude bancario y suplantación de identidad. El juez lo llamó un parásito que se aprovechó de la confianza de su propia familia. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo se siente al verlo llevado en esposas? El alboroto se calmó mientras los otros periodistas se esforzaban por oír mi respuesta. El mundo pareció contener la respiración. Este era el titular que habían estado esperando. El clímax emocional. La declaración lacrimosa o triunfante de la víctima. Dejé que el silencio colgara un momento. Dejando que el peso de su expectativa se acumulara. Luego bajé la mirada del semáforo lejano y miré directamente al objetivo de la cámara de la periodista. A los miles de ojos invisibles que mirarían más tarde. Mi voz. ¿Cuándo llegó? No fue alta. Pero fue clara y fría. Y cortó el aire con la precisión de un bisturí. Algunas deudas se pagan en silencio, dije. Otras en el salón. Eso fue todo lo que les di. Nada más. La frase era un enigma para ellos. Una respuesta críptica e insatisfactoria. Pero era la única verdad que importaba. Era toda la historia. El alfa y el omega. Destilada en una sola frase de 2 partes. La bestia estalló otra vez. Las cámaras destellaron con una intensidad frenética renovada. Intentando capturar el significado que no estaba en mi cara. Mi expresión permaneció plácida. Mis ojos revelando nada. Había dado mi declaración. El resto era mío. Detrás de mí. Oí la pesada puerta del juzgado abrirse otra vez. No me volví. Pero sentí un cambio en la luz. Una nueva presencia en las escaleras. Por el rabillo del ojo vi la atención de la periodista desviarse momentáneamente. Sus objetivos girando hacia la figura que emergía de la oscuridad del juzgado a la brillante tarde soleada. Era mi madre. Estaba allí. Silueteada contra el gran arco de piedra. Cara pálida pero postura más recta de lo que había visto en años. No miraba el caos de los medios. Miraba más allá de ellos. Al cielo abierto. La luz del sol la atrapó, enmarcándola en un halo de gracia inesperada. Era una mujer saliendo de una habitación larga y oscura. Parpadeando en un mundo que de pronto. Terroríficamente. Era suyo otra vez. Nuestros ojos no se encontraron. No hacía falta. Su liberación era su propio veredicto.
Y con eso, me giré, no hacia mi madre. No hacia el coche esperando en la acera. Sino lejos de las cámaras. Lejos de las preguntas. Empecé a bajar las escaleras. Mis tacones sensatos haciendo un clic rítmico y constante en la piedra. La multitud de periodistas se abrió para mí. Un mar grayín y confuso de cuerpos. Mantuve los ojos fijos hacia adelante. Caminando en una línea recta e inquebrantable. No miré atrás. Mirar atrás sería reconocer que el pasado aún tenía alguna reclamación sobre mí. Algún poder residual. Y no tenía ninguno. No hubo sensación de victoria volando. Ni música triunfal hinchándose en mi mente. Solo había una quietud profunda y absoluta. El tipo de quietud que llega después de que una tormenta violenta ha pasado. Dejando el aire limpio e inmóvil. La justicia no necesitaba una banda de música. No requería una vuelta de honor. A veces la justicia era simplemente el sonido de tus propios pasos alejándote. Dejando el desastre detrás sin una segunda mirada. Al llegar al último escalón y mis pies tocar el suelo sólido y nivelado de la acera. Una sola frase familiar resonó en el teatro silencioso de mi mente. Era su voz de toda una vida atrás. Resbaladiza con una crueldad casual y condescendiente. Solo lo pedimos prestado. Seguí caminando. Los sonidos de la ciudad subiendo gradualmente a encontrarme. El rugido de los medios desvaneciéndose detrás. Una sonrisa pequeña e imperceptible tocó mis labios. Un reconocimiento secreto destinado solo a mí misma. Pagado por completo. Pensé. La imagen final no es de mí ni de mi madre ni de él en su celda. Es de un salón. Un salón vacío en una casa embargada en una calle suburbana tranquila. La luz de la tarde tardía entra por las ventanas polvorientas. Iluminando una sola mancha oscura en la pared blanca. La luz atrapa la fina grieta en el yeso donde una copa de vino lanzada en un ataque de rabia impotente. Una vez roto. El salón está en silencio. Está en paz. Ha sido pagado. Fin.